Buenos días, tardes, noches, gente de la hermosa internet. Soy Rob Núñez, Roberto, como me dice mi madre, desde las antípodas canadienses, en este nuevo encuentro en torno a la liturgia cinematográfica que hemos denominado Punto de Giro, ¿no? Que en esta ocasión queremos profundizar sobre un género popular que se volvió muy popular, sobre todo cuando el cine se masificó a nivel occidental, que es la ciencia ficción. Va a ser un viaje largo probablemente, va a ser un viaje que quizás nos tome más de un programa, pero veremos sobre la marcha cómo nos trata este hermoso género. Vamos a tratar de entregarles herramientas a ustedes para que comprendan y para que comprendamos. En realidad finalmente este es un viaje en conjunto, para que comprendamos el género, para que comprendamos qué construye el género, cuáles son sus convenciones, cuáles pueden ser sus subgéneros, cómo construir una obra, ¿no?, de ciencia ficción, para que el día de mañana, si ustedes quieren crear un cortometraje o un pequeño cuento, puedan utilizar estas herramientas, como lo hicimos en algún momento con el terror, allá hace tantos años atrás. Y para acompañarme en esta odisea en el espacio, están conmigo mis grandes amigos, partiendo por el siempre fiel y hermoso Gabriel Alarcón. ¿Cómo estáis, 3D? Ciao, questo è Punto di Svolta e io sono Gabriel. Ok. Estoy practicando mi italiano. ¿Por qué italiano? ¿Por qué? Porque hay que ir a repoblar Italia. Ah, bueno, sí. Bueno, puede ser. Puede ser. Van a estar baratos los viajes a Italia, aprovechemos. Puta, bueno. Bueno, y en la otra esquina, el hermoso maestro Esteban Font. ¿Cómo está, amigo? ¡Oli! ¡Oli! Ay, Dios mío. Aquí estamos. La verdad es que el italiano me está dando la cabeza por ver tanto Cars, weón. ¿Cars? De la de Disney. En Cars hay personajes, hay dos personajes italianos que hablan todo el rato. De veras. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, súper. Acá bajándome de esta nave espacial, metiéndome en este universo de la ciencia ficción. ¡Ulala! ¡Ulala! Oye, ¿les gusta la ciencia ficción? Me ¿Sí? encanta. ¿No? Me encanta. Creo que es uno de los géneros favoritos que tengo desde mi infancia hasta el día de hoy. ¿Y a ti, 3D? Me gusta lo que he leído, pero no sabía que... Me he dado cuenta que no sabía tanto de ella. Pensé que la perseguía más al preparar este programa. O sea, ni siquiera yo ayudé a preparar el programa, pero al leer las referencias para prepararme para este programa, me di cuenta de que no soy tan un fiel seguidor de la ciencia ficción. Pero yo sí. Creo que, por ejemplo, para mí he sido como más como espectador, más que como en saber como la regla y las bases de esta literatura y esta cinematografía de la ciencia ficción, en realidad, por mi parte. Te cacho. Igual, Gabriel, el anime por lo menos tiene un brazo bastante grueso. Tiene caleta, pues. Sí, caleta. no, pero claro, porque yo pensaba de que venía, pero todo ese como sector que conozco de la ciencia ficción viene desde el lado del anime y de un par de lecturas que le pegué a Asimov y olvidó el nombre de otro autor que también me gustaba, que en un momento que estuve leyendo ciencia ficción. Pero más allá, o sea, como al nivel de estructura, como me he dado cuenta, no soy tan fiel seguidor. Pero sí me gustan mucho los planteamientos y cómo es bacán la ciencia ficción. Un género muy interesante, muy entretenido. Sí, a mí me gusta caleta, man. Sobre todo ya más grande,
Cuando estuve en Cuba, descubrí una serie de autores latinoamericanos de ciencia ficción, sobre todo como de Centroamérica, y la ciencia ficción como que en esos parajes del mundo agarra unos matices súper locos, weón. Como hay mucha como de biopunk, ¿cachai? Como de esta ciencia ficción que combina también como ¿cómo decirlo? Como una cosmovisión, ¿cachai? Una cosmovisión como divina, pero al mismo tiempo social. Entonces, claro, como que van construyendo, o sea, por lo menos los relatos que leí se construyen como escenarios hipotéticos, ¿cachai? De futuros posibles en planetas que no existen, que mezclan como la cosmovisión, no sé, pues, de la Ribera Maya, weón, con el futuro. Y esa weá la encuentro súper chora, weón. Y bueno, Star Wars, en fin. Todo termina en Star Wars, siempre. Todo empieza y termina en Star Wars. Bueno, la ciencia ficción, pues. Primero podemos partir que desde el inicio, ¿no? El escritor Eduardo Gallego describe la ciencia ficción como, cito, un género de narraciones imaginarias que no pueden darse en el mundo que conocemos debido a una transformación del escenario narrativo, basado en una alteración de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, pero de tal modo que lo relatado es aceptable como especulación racional. Y en esta descripción que hace el señor Gallego hay una palabra que va a resonar a lo largo y ancho del programa, que es la palabra especulación. Sí. Porque la ciencia ficción, más que ser sobre desarrollos tecnológicos o científicos, es sobre escenarios especulativos. De hecho, antes de que se le conociera al género como tal, como ciencia ficción, se le denominaba narrativa especulativa fantástica. Eso quiere decir que cualquier historia que tome como un escenario, valga la redundancia, especulativo, puede calificar dentro de como un género o un subgénero de la ciencia ficción. A lo largo de este programa vamos a ir viendo como qué características se tienen que cumplir para que estas especulaciones, porque finalmente toda la ficción es una especulación, ¿no? Onda, claro. ¿Qué pasa si la niña linda se enamora del feo? Eso es una especulación también, pues bueno. Pero la ciencia ficción requiere como ciertas especificaciones puntuales del género, por algún género, para que esa especulación tenga cabida aquí. Y otra cosa importante que dice Gallego es la transformación del escenario. Es decir, la realidad en la que ocurre este relato puede parecerse a la realidad, valga la redundancia, real, pero tiene que tener severas o ínfimas alteraciones, ¿no? En alguna de sus coordenadas. Y ahí él enuncia como lo científico, lo espacial, lo temporal o lo social, o lo descriptivo, ¿no? Es como que ay, perdón, pelado. Pero no, dale nomás. Que es como... es como si yo lo llevara a un podría ser o podría suceder, como una forma así. Eso sería como una especulación de lo racional. O sea, dentro de tomando lo que dice Gallego, claro, que al final las alteraciones de coordenadas científicas, espaciales, temporales, sociales o descriptivas, que al final es como que se toma algo que realmente existe, pero en realidad se lleva hasta a una especulación de lo fantástico, pues, al final. Entonces por eso que al final uno llega como concluyendo que esto podría suceder, independiente de que sea fantástico, pero podría en un cierto porcentaje suceder. Exactamente, guacho. Claro. Avanzando un poco en esto, ¿no? La ciencia ficción, como mencionábamos, es un género que, como todos los géneros, nosotros aquí nos abogamos principalmente a lo que es la mitología cinematográfica, ¿no? Tratamos de que nuestros contenidos gire respecto al quehacer cinematográfico, pero es imposible hablar de guiones y hablar de películas sin hacer un tránsito hacia el pasado, que es la literatura, que es desde donde bebe el cine, desde donde el cine se volvió cine, ¿no? Con las grandes adaptaciones en su momento de obras antiguas. O, entre comillas, adaptaciones, no sé, pues a trucha Nosferatu, en que no podían pagar los derechos de Drácula, porque la viuda de Bram Stoker como que quería demandar a Murnau por ladrón, entonces ya no se llama Drácula, se llama Nosferatu, en fin.
Y en este periplo de no ser un género, la ciencia ficción convive con la literatura de la, para que la redundancia, de la gran ficción, que es de donde también después surge el terror, desde donde surge la novela fantástica, que es todo la literatura. Estamos hablando de conceptos prerrománticos, ¿no? 1600, 1500. Que es toda esta literatura que habla sobre los supuestos imposibles, ¿cachai? No un Romeo y un Capuleto, ¿cachai? Sino más un Víctor Frankenstein. Cosas que no pasan en la vida real. Por eso Claro. la ficción fantástica, ¿no? El nacimiento como tal de la ciencia ficción, como concepto, evidentemente no como obra, sino como concepto, se acuña en 1926 por Hugo Gernsback. Wow. Hugo Gernsback es un weón muy importante en la historia de la ciencia ficción porque es el editor de Amazing Stories, que era una publicación norteamericana, anglosajona, creo que sí, este weón era norteamericano. Sí, eso estaba pensando. ¿Qué? Era gringo el weón, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí. Claro. Te lo voy a confirmar al tiro de todas formas. Y este loco era editor de Amazing Stories, y en Amazing Stories era una serie de revistas que publicaban como relatos fantásticos. Entonces ahí se republicaban cositas de Edgar Allan Poe, de Julio Verne, de H.G. Wells. Que uno piensa que hablar de Julio Verne ahora es como... Todo el mundo conoce a Julio Verne, pues, bueno. Claro. Pero hay que entender también de que en la América de principios del siglo XX, ¿cachai? Como que Julio Verne, el francés, ¿cachai? No era algo que se leyera tanto, porque por temas de idiosincrasias nomás, pues, weón. Porque era mucho más fácil pescar a un británico que hablaba la misma lengua que a un francés, pues, weón. Claro. Que venía con sus cosas de Francia, ¿cachai? Con sus mangas literarias de Francia. O, Franceses. por ejemplo, claro, por ejemplo, ¿por qué hay tan pocas adaptaciones de Don Quijote, ¿cachai? Claro. Por lo mismo, pues, es una obra gigantesca, terriblemente importante, pero el mundo anglosajón es terriblemente cerrado, pues. Entonces, Gernsback acuña el término de la ciencia ficción, que es una... Nosotros ahora lo decimos ciencia ficción, pero es un... El concepto proviene de... O sea, el término proviene de una mal pronunciación de términos, pues, weón. Es súper... Onda, el sci-fi, ¿cómo se le resume? Es una mal pronunciación de... A ver, te lo voy a buscar aquí. Fino, no importa. Pero bueno, ciencia ficción. Claro, lo resumieron como ciencia ficción nomás. Ya, esta weá es como Exactamente. ciencia. Tiene que haber ciencia y es falso. Ciencia ficción. Anteriormente, como decíamos, que existe ciencia ficción antes de que este sujeto acuñe el término, porque hoy Julio Verne es mucho anterior a la Amazing Stories. Claro. Y antes de que el término se acuñara como tal, existe lo que se conoce la protociencia ficción, que es otro concepto acuñado por el canadiense John Cuttle. Y en la protociencia ficción, puta, entra narrativas que podemos perseguir hasta la época del mito, ¿no? Hasta la época de los griegos. Cuando hablábamos del terror, hablábamos de que la primera obra de terror es el relato del Gilgamesh. Claro. Que es un relato sumerio del año Ñauca. Y si nos remontamos hacia atrás, como que podemos ir encontrando estos escenarios especulativos en los que las culturas antiguas crean relatos para transformar la realidad. De hecho, si uno se pone medianamente quisquilloso, el grueso de la mitología griega puede ser un macro relato de ciencia ficción, pues, bueno. Sí, pues. Pero acá los que hemos sumarizado se encuentra hemos querido detenernos en Dédalo, esta figura helénica que es el papá de Ícaro, ¿no? Que era un inventor, pues, bueno, era un ingeniero súper famoso porque tenía una genialidad deslumbrante. Y el loco es famoso porque construyó estas alas con las que su hijo Ícaro voló muy cerca del sol y se derritieron su ala y el hijo cayó y murió.
Pero Dédalo también se le conoce, entre otras cosas, por haber construido, que esto es importante para el punto al que queremos llegar, de por qué Dédalo es un referente de la protociencia ficción. Construyó el laboratorio, el laberinto del Minotauro en Creta, donde se escondía este ser mitad hombre, mitad toro, weón. Que, puta, esto es un culebrón. ¿Por qué existía el Minotauro, weón? Estaba Poseidón y el rey Minos dijo que iba a sacrificar le iba a hacer un sacrificio en honor de Poseidón. Minos era el rey de Creta. Claro. Y desde el mar salió un toro precioso. Y Minos dijo: oh, este toro es precioso, pues, weón. No lo voy a matar porque soy un humano traidor, pero voy a quedarme con el toro y va a ser el semental de mis vacas, pues, weón. Y Poseidón se enojó y dijo: ok, entonces tu esposa se va a enamorar del toro. Y la esposa se enamoró del toro y tuvieron una criatura que es el Minotauro. Y Minos, avergonzado de esta infamia que se había cometido en contra de su nombre, le dijo a Dédalo: Dédalo, te pago 4 piscolas, constrúyeme una weá para encerrar al Minotauro. Y Dédalo creó el laberinto del Minotauro para esconder la vergüenza del rey Minos, que le había fallado a los dioses. Asimismo, también Platón se le adjudica a Platón. Platón es real, ¿no? ¿Creemos que Platón es real? Se supone que no es real. Po. Se supone que no. No, pues se supone que Sócrates no era real, po. Ah, era sí, ficción sí, de porque el libro Platón. es la Platón, apología sí. de Sócrates. Y Platón habló de Sócrates. Claro. Sí, tienes toda la Sí, razón. Y hay Como otros que no hay- culebrones que dicen no hay que eran ninguna- pareja. ¿Ah? Ah, no. Sí, eso también lo leí cuando estudié psicología, que decían que eran pareja. Pero ese culebrón como que no se desarrolló mucho. Se desarrolló más que era ficción de parte de Platón. Entonces, Platón, que bueno, vamos a convenir que es un ser real. Oye, Una ¿puedo persona. agregar algo más al culebrón del Minotauro? Que igual es parte del culebrón y no lo dijiste. Y igual es A ver. Dale. ¿cómo se llama? Délanos se llamaba el papá de Ícaro, ¿no es cierto? Dédalo. ¿Dédalo? Dédalo. Perdón por la poca precisión en los nombres de leyendas griegas, pero también lo que yo sé es de que Ícaro fue concebido mientras este tipo construía el laberinto, boludo. Que se comió a una mina del rey, del harem del rey. Y ahí también, y por eso se fue, y por eso después el Minotauro podía salir. Mira. Está buena Mira, esa. we- Está como para mentira oculta, cosa, verdad oculta. Tercera temporada. Bueno, a lo que iba era que Platón, que es un ser real, no sabemos si Dédalo era un ser real. No sé. Platón se supone que sí. Pero Platón, que es una persona de la cual... Yo todo esto lo pongo en una tela especulativa porque Platón, no hay una nada por persona sentado, que yo weón. conocí y doy fe y testigo de que realmente no hace acoso por internet. Pero Platón le adjudica a Dédalo la construcción de estatuas de madera que tienen la capacidad de moverse por sí mismas y ser autómatas. O sea, como proto-robots. Lo cual es muy raro, pues, weón. Raro. Raro, pues, weón. Raro. Pero ahí están estos tintes de sci-fi en el relato helénico. Es bacana esa wea Eh, porque al final como que uno empieza a buscar y a hacer busquilla y te das cuenta que en todos lados está metida la ciencia ficción de una forma u otra, pues weón. Como esta, como la mitología griega, pues weón. Chivo. De hecho, súper interesante el hecho de que dentro de la mitología griega, evidentemente, los dioses cumplen un rol capital en todas sus historias, ¿no? Y casi todo lo que ocurre dentro de las epopeyas griegas, ¿cachai? Es a causa de la vendimia de los dioses. Pues. No sé, pues, por ejemplo, Aquiles, ¿cachai? Que fuera tan poderoso, es porque tenía la vendimia del Olimpo. Del Olimpo.
Entonces, es curioso el caso de Dédalo, porque Dédalo es solamente un tipo muy inteligente, pues, weón. Claro. Y el tema es que de dónde viene como esta esta bendición de la inteligencia, ¿cachai? Es como está el mito de Prometeo. Antes de los dioses están los titanes, que los titanes eran como los padres de los dioses. Entonces hay un titán que es Prometeo, que era el titán amigo de los humanos, y este titán le roba el fuego a los dioses, porque después los dioses derrocan a los titanes, todo un juego político que hay ahí en el Olimpo, un Game of Thrones, y Prometeo le roba el fuego del Olimpo a los dioses para entregárselo a los hombres. Que esto recuerda un poco de cierta forma como a la fruta prohibida de Adán, ¿no? Entonces Claro. los dioses se enojan con Prometeo y le dicen, oye, weón, te robaste el fuego, y lo amarran a una piedra, y hay una águila que le come un órgano que se recupera todos los días, y ahí va a sufrir para siempre Prometeo por haberle robado el fuego a los dioses, y este fuego no es otra cosa que el conocimiento, pues, weón. Entonces, spoilers. Entonces, finalmente, el conocimiento, ¿cachai? El intelecto es lo que hace que Dédalo sea un agente de ciencia ficción dentro de la mitología griega. Ergo, la ciencia ficción helénica proviene de Prometeo, pues, weón. Y, como vamos a ver después, las obras de ciencia ficción reflexionan sobre la condición humana, pues, weón. Y la obra de Dédalo, dentro de la helénica, ¿cachai? Dentro del relato helenístico, weón, es cuestionar, de cierto modo, con cosas físicas, el rol de los humanos dentro de la jerarquía de seres vivos, ¿cachai? Que está coronada por los dioses, pues, weón. ¿Por qué? El weón lo mandan a construir una cuestión desde la cual la vergüenza del rey Minos. El rey Minos era un rey muy importante en Creta. De hecho, una vez muerto, Hades lo convierte en un juez del infierno, en uno de los 3 jueces del infierno, weón. Porque era un weón muy importante, pues, weón. No era un humano cualquiera. Por eso era Minos. Y entonces es súper loco que lo mandan a construir, ¿cachai? Una cárcel para esconder la vergüenza del hombre, pues, weón. Y por otro lado, en su afán instigador de empujar, ¿cachai? El conocimiento humano más allá, termina matando a su hijo, pues, weón. Es bueno. Qué cagada, weón. Una cagada, pues, weón. Pero me parece bacán como punto de partida de lo que va a ser de lo que va a ser un tremendo género también, ¿cachai? Como Claro. nunca se trató de los inventos, ¿cachai? No se trata de los inventos. Es interesante eso, weón. Con esto instalado, podemos conversar sobre lo que hemos dividido aquí como los 3 objetivos de la ciencia ficción. El primer objetivo obviamente estos son conceptos que engloban un macro de cosas que se pueden ir fragmentando en pequeños incisos, ¿no? El primer objetivo de la ciencia ficción, como ya lo dijimos al inicio, es plantarle al espectador o lector, o whatever, en un escenario especulativo. Claro. Esto de nuevo puede sonar muy amplio, porque una historia de amor es quizá un escenario especulativo, pero como dice Gallego al inicio, para que ese escenario especulativo sea un escenario especulativo per se tienen que modificar o alterar ciertos elementos, ¿no? Ciertas aristas científicas, espaciales, temporales o sociales. Entonces, no es simplemente que el chico se enamora de la chica, ¿cachai? Como que el chico se enamora de la chica en el colegio y es el mismo colegio al que yo voy, como dentro de la realidad, ¿cachai? Eso no es un escenario especulativo de ciencia ficción, eso es simplemente un romance. Es un romance y listo nomás, pues, weón. Claro, pues hay un asesino en serie que está matando a todos los cabros del barrio, eso no es un escenario especulativo de ciencia ficción tampoco, ¿cachai? Eso es un thriller de terror, no sé, pues. Claro. No sé si se entiende la diferencia. Se entiende perfecto.
El segundo objetivo que hemos colocado aquí es que la obra, el relato, debe sentirse como sumergirse en un puzzle. Es decir, en la construcción de un puzzle. Así, el espectador tiene que ir solucionando este puzzle a medida que la narrativa va progresando, ¿cachai? No es como... Esto puede entenderse como resolver un caso, ¿cachai? Pero no es necesariamente resolver un caso, porque esas son las aguas en las que se mueve el thriller. El puzzle que uno trata de resolver en el escenario especulativo de la ciencia ficción es el puzzle que el mismo universo plantea, ¿cachai? Que puede ser entender las reglas de este escenario ficticio que se nos ha planteado, o entender la reflexión humana que este escenario ficticio nos ha planteado. No sé si... ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Claro, He hablado mucho. Es como, por ejemplo, si se plantea un escenario donde hay viaje en el tiempo. Vamos a jugar con eso, que es lo más... Podría ser como lo más pop dentro de la ciencia ficción, que es el viaje en el tiempo. Si tomemos ese ejemplo, y vamos haciendo como referencia mientras tanto para ejemplificar. Por ejemplo, no sé, Terminator. Ah. Un escenario está, donde se viaja en el tiempo, que está Terminator. Y dentro de sumergirse en el puzzle, es básicamente por qué aparece un asesino que viaja en el tiempo y aparece en el día de hoy. ¿Cachai? ¿Por qué? ¿A qué viene? ¿Cuál es la misión? ¿Cachai? Claro. Empezaría a ser, y de qué trata esta misión en realidad, y de a poco uno va enterándose por qué hay un robot que viajó en el tiempo y se puso acá a matar a una persona. ¿Cachai? Sarah Connor. Uno asume que uno sabe, ya ha pasado cuánto tiempo, uno sabe que es un robot, pero dentro de la película uno no sabe que es un robot hasta bien avanzada la historia. Exacto, pues. ¿Y por qué va a matar a Sarah Connor? Y después va enterándose, porque Sarah Connor va a engendrar un hijo, ¿cachai? ¿Y por qué? ¿Qué hijo es? ¿Quién es? ¿Cachai? Es John Connor. ¿Quién es John Connor? Y de poco entonces vais sumándole cosas a través de la película, ¿cachai? Claro, ¿cachai? Que ahí está ahí como resolviendo el puzzle que te plantea el universo, ¿cachai? Claro. Y por otro lado si tomas Arrival, ¿cachai? Claro. Si tomáis Arrival realmente tú, cuando termina la película tú no sabes nada de los extraterrestres, ¿cachai? Claro. No tenía idea de dónde son, ¿cachai? Y tampoco son cosas que importen. Y eso es interesante, que al final te das cuenta que no importaban en realidad. Sí, pues no se trata de extraterrestres la película. Claro, no se trata, ¿cachai?, de la humanidad. Exacto, ¿cachai? Entonces ahí el puzzle, ¿cachai? Es entender que lo que dice Amy Adams, de que a pesar de saber cómo va a terminar todo, ella cometería los mismos errores en su vida para que tener la vida que tuvo y tener a su hija y bla bla bla, pues, claro, y amar y toda la wea, ¿cachai? Como una reflexión sobre el amor al final, pues, sobre el amor, las decisiones, ¿cachai? Los riesgos, ¿cachai? Todo. Exacto, pues, de equivocarse, el valor de equivocarse. Porque al final, ¿cachai?, eso es la reflexión, pues, de que independiente que sabe que... no sé si decir el spoiler, weón, pero mejor no, porque igual todavía es un poco fresca esa película. Pero la cosa es que igual el personaje principal, que es la Amy Adams, al final igual reflexiona de todos los caminos que tiene que llevar a la misma felicidad. Pues sabe que va a ser doloroso, pero igual tiene que llegar a ese mismo camino, ¿cachai? Tiene que vivirlo. Por eso que al final es como una reflexión sobre la humanidad. Exacto, ¿cachai? Entonces el puzzle de Arrival es ese, pues, no es sobre marcianos. Que no es como el de Terminator de, ¿por qué están aquí? ¿A qué vienen? ¿Cachai? No es sobre el planteamiento del universo que nos presenta la película, ¿cachai? Sino es como sobre un planteamiento más filosófico respecto al amor, al querer, al cómo se avanza en la vida, ¿cachai? Exacto. Y también del destino, pues, bueno, como estas cosas son amovibles o inamovibles, ¿cachai? Claro. Onda, si yo sé lo que va a pasar en el futuro, ¿puedo hacer algo para impedirlo? ¿O quiero impedirlo? ¿Cachai? Es como que te plantea otro tipo de puzzle. Claro. ¿Qué piensa usted 3D? Estaba pensando que todo eso va muy de la mano con el siguiente punto que estaba puesto, que el sentimiento de cotidiana extrañeza. Claro, que es el tercer objetivo de la ciencia ficción, el sentimiento de cotidiana extrañeza, weón.
Es decir, de que el mundo que plantea la obra debe sentirse muy propio hacia el espectador, por muy distinto que pueda ser. O sea, como... ¿A qué creéis que se refiere esto? O sea, es que como lo que estáis diciendo de lo que va de la mano como con lo que estabas diciendo del puzzle de, por ejemplo, en este caso de Rival, ¿cachai? Que es como algo que de cierta forma viene ligado a lo que nosotros podemos comprender o entender, pues, ¿cachai? Como por fuera de todos estos avances o especulaciones, de todo este escenario especulativo, ¿cachai? Viene desde un punto donde nos llega una reflexión propia. No sé si me explico, por ejemplo, que creo que lo saco, pienso más, por ejemplo, en una película como Her, por ejemplo, ¿cachai? Donde el avance de las APS y la conexión digital en este universo está en este escenario especulativo, está ya muy arraigado. Este sentimiento de cotidiana extrañeza, se podría decir de cierta forma, está ligado simplemente a algo que vivimos cotidianamente, que es la soledad y aprender a amar, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Y a eso por eso también pienso de que va de la mano con esto de sentirse, de que la obra debe sumergirse en un puzzle, ¿cachai? Porque ese puzzle va también ligado a construir ese sentimiento, ¿cachai? Por ejemplo, en el mismo tema de Terminator, como de lo que decía Font, ¿cachai? El rollo de Terminator no es solo el asunto de que tu hijo puede cambiar la humanidad y va a salvarnos de las máquinas, sino es sobre lo que es capaz de hacer una madre por defender un hijo. No sé si llego a ese... Cacha, sí, como que ese, cuando veo Terminator, llego a ese, como que muchos de los diálogos de Sarah Connor, tanto en la 1 y en la 2, están muy referidos frente a que yo soy capaz de hacer todo esto y tengo tan claro el futuro de mi hijo que tengo que defenderlo, ¿cachai? Y creo que en ese sentido todas las madres se sienten de esa forma. No solo las madres, la gente que siente la paternidad de cerca, que tiene esperanza sobre que su hijo va a cambiar el mundo y va a dar la vida porque el loco sobreviva para poder ejerce ese cambio, ¿cachai? Claro, completamente de acuerdo. De hecho, hasta el final de Terminator termina con esa sensación. De hecho, Sarah Connor pasó de ser de una chica como mesera, joven, don nadie, aparentemente sola, ¿cachai? A ser la madre de la nueva humanidad, ¿cachai? Y se da cuenta de eso. Entonces es la fuerza de la creadora. Él se da cuenta de que ella es la creadora de un nuevo mundo, ¿cachai? Claro, y el puzzle sería en ese tiempo ir resolviendo esto, de descubrir esto. Así como, por ejemplo, también en Her, el chico va comprendiéndose a sí mismo entre tantos altos y bajos que va teniendo. Y finalmente descubre qué significa amar. Claro, exactamente. Pero ¿cachai? Que tanto, bueno, como bien dijiste, Her, a pesar de que nos presenta este escenario como raro, donde las aplicaciones como que tienen unas inteligencias artificiales altamente avanzadas, no dejan de ser aplicaciones, ¿cachai? Suena todo cotidiano, no solo porque no porque existan aplicaciones en el mundo real, ¿cachai? Sino que suena cotidiano porque todos nos hemos vinculado, todos nos hemos enamorado, ¿cachai? Todos hemos ido conociendo a alguien, ¿cachai? Claro. Y eso es lo que hace la película, eso es lo que hace el personaje, como ir conociendo a alguien y al mismo tiempo irse conociendo a sí mismo. Y eso es, ¿cachai? Lo cotidiano, dentro de todo este escenario extraño en el que se desenvuelve la película. Por eso como que la película, por eso uno la ve y no te hace ruido, ¿cachai? Es como que ese es uno de los elementos en realidad, pues hay un montón de elementos también, como... Claro.
también lo que dijiste de Terminator y la maternidad, ¿cachai? O sea, todos tenemos madres, pues. Claro. Entonces ese anclaje conceptual, no importa en el momento ni en el lugar en el que veáis la película, siempre va a existir, ¿cachai? Y está tan bien elaborado que por mucho que envejezca la película, ese anclaje no va a desaparecer, ¿cachai? Y al final los robots del futuro y los viajes en el tiempo terminan en un segundo plano, ¿cachai? Porque la película se trata de eso. Tiene un escenario especulativo en el que una mamá, ¿cachai? ¿Qué haría una madre por salvar a su hijo, ¿cachai? Tiene el sentimiento cotidiano de dar la vida por un ser querido, ¿cachai? Y al mismo tiempo, ¿cachai? Estoy como sumarizando. Y al mismo tiempo está el puzzle, ¿cachai? De descubrir por qué este universo está como tratando de pitearse a mi hijo, pues, bueno. Que finalmente puede ser cualquier cosa, ¿cachai? No tiene que ser necesariamente un robot, pues, bueno. Puede ser un sistema culiado opresor, pues, bueno. Onda, porque mi cabro no tiene para estudiar, pues, bueno. Puede ser cualquier cosa, pues. Por eso digo que al final de cuentas, Sarah Connor es una madre más. Sí, exactamente. Igual tiene que, sí, todas las mamás tienen que defender a sus hijos del sistema de mierda que los quiere matar. Exactamente. Con eso, Perfecto. claro. ¿No había reflexionado en ese sentido de que Terminator era una alegoría del sistema intentando destruir una maternidad? Mira, una madre soltera, más encima. Una madre soltera. Sí, pues una madre soltera. Madre soltera, pues. Sí, pues, bueno. Y que es tratada como Más loca encima. Sí, pues. por querer defender a su hijo. Sí, pues. Mira, no se trata del Claro. chuache. Sí, pero weón, si nunca fue el prota chuache, pues weón. ¿No? Oye, nada que ver, pero yo sigo al chuache en sus redes sociales y tiene un burrito. De mascota. Cumplí un año hace muy poco. Yo Puta, igual sigo el chuache. Pensé que tenía ahí a Instagram y tiene un burrito, pero un burrito mexicano, una wea así para comerse, así como que voy a comer un burrito en cuarentena. No, es una burrita, de hecho se llama Lulu. Y tiene un pony, también se llama Whisky. Y el weón como que ha subido caleta de videos de él con sus dos animales en su finca, en su casa, que es muy grande y tiene un patio. Y el chuache como andando en bicicleta, como corriendo con ellos, pues, y ellos corren atrás de él y weón. El weón les da pizza. ¿Le da pizza a los equinoes? No, les da galletas, weón. Pero deben ser galletas de, no sé, de heno, no sé. Igual. No creo que sea tan negligente, weón. No, se va a dar risa. Me dan ganas de decirle, oiga, abuelo, ya, éntrese, weón. Deje los burros Ya. tranquilos, weón. De chuache, weón. Ya, abuelo, éntrese, weón. Ya, entonces, los tres objetivos de la ciencia ficción: plantear un escenario especulativo, sumergir al espectador en un puzzle y generar un sentimiento de cotidiana extrañeza. Con eso, claro, podemos pasar a cómo se ejecuta y cómo se crea la fórmula para que una ciencia ficción funcione. Como lo hicimos también en el programa El Terror, que desglosamos la fórmula para el terror convencional. Aquí la fórmula de una ciencia ficción convencional se desglosa de la siguiente forma, que es, primero, los conceptos del cotidiano del espectador. A ver, aquí pusimos, esto suena muy raro, pero pusimos como un ejemplo que es esta película muy mala de Will Smith, Yo Robot. Démosle con ese ejemplo ver, de Yo Robot. No me gustó esa película. Si se le ocurre un mejor ejemplo, bacán. ¿Te gustó o no te gustó? No me gustó, weón. Ya, dale. Entonces, lo primero es la fórmula para crear un relato de ciencia ficción es conceptos del cotidiano del espectador más los elementos especulativos, y eso da como resultado el planteamiento del puzzle. Ahora voy a desfragmentar eso con Yo Robot. A ver, veamos. Que van a terminar gustando Yo Robot, weón. Los conceptos del cotidiano del espectador. Los conceptos del cotidiano del espectador en Yo Robot sería un mundo donde existe la servidumbre. Claro. ¿Por qué? Porque en la humanidad los robots de Yo Robot ejecutan servidumbre, pues. Atienden cafés y trabajan en la fábrica, conducen autos, los taxis y todo eso, ¿cierto? Claro. Entonces
Entonces, el concepto es servidumbre, y es un concepto que nosotros como espectadores tenemos súper interiorizado, ¿cachai? Porque sabemos que existe la servidumbre, y porque, no sé, pues trabajamos, ¿cachai? Porque somos servidumbre. Porque somos los esclavos. Exactamente. Y los que no lo son, tienen esclavos. Entonces claro. es como un concepto que cualquier persona va a entender, ¿cachai? Como que alguien está al servicio de alguien. Entonces ese es el concepto del cotidiano del espectador. A eso se le suman los elementos especulativos. En el caso de Yo Robot sería de que esa servidumbre es ejecutada por robots que son creados por los humanos, ¿cierto? Ajá. Suena súper simple. Bueno, Yo Robot, ejemplo perfecto. Bueno. Y hago aquí un entre comillas, y esos humanos responden a las 3 leyes de la robótica, pues, de así modo, claro. De que no pueden dañar a otros humanos, ¿cachai? De que tienen que hacerle caso a los humanos en todas las órdenes que les digan, y que no pueden hacerse daño a sí mismos, pues, bueno. Claro. Las 3 leyes de la robótica. Y el planteamiento del puzzle sería entonces tenemos conceptos del cotidiano del espectador, un mundo donde hay servidumbre, más el elemento especulativo. Los robots son siervos de los humanos. Y el planteamiento del puzzle sería que un robot se rebela en contra de los humanos y lo empieza a matar. ¿Cachai? Entonces ahí, está ya la historia, el drama, sobre eso dibujáis personajes, ¿cachai? Y ahí está la película, pues, weón. ¿Sí? Por eso, claro. Ahí Yo Robot me servía perfecto como ejemplo, weón. Porque es clarita como el agua, weón. Aunque sea mala. Y tengan cara muy rara, los robots. Sí, weón. Sí. ¿Qué opinan de qué les pasa con esta fórmula? Yo creo que es súper efectiva. Efectiva y calza perfecto con el concepto de ciencia ficción, pues. Y que creo que con eso se podría trabajar con muchas historias, pues. ¿Se nos empieza ocurre moverla a otra, a ver alguna película que les guste, serie, cuento, anime? Por ejemplo, que estuvimos hablando hace poco, ¿cachai? Como Akira, pues, weón. Claro. ¿Cómo podríamos aplicar esto a Akira? Puta, profesor. Concepto del cotidiano del espectador. Sería como... Una sociedad en desigualdad. Una sociedad decadente. Claro, sí, en desigualdad. Sí, pues una sociedad de desigualdad, ¿cachai? Eso implica, hay periferia, ¿cachai? Hay pandillas, weón. Hay niños como en centros de menores, ¿cachai? Claro, como el Sename. Claro, eso es Sename, en la base del universo de Akira, pues, weón. Más elemento especulativo sería experimentos psicomentales. Claro. Experimento con humanos. Claro. Experimentos con humanos. Igual el planteamiento del puzzle sería... Bueno, es muy breve, weón. Esos experimentos son aplicados en niños periféricos. Que es Tetsuo, weón. Bingo. ¿Cachai? Ahí está Akira. Claro. Eso es Akira. Y de ahí puedes extraer, ¿cachai? Una reflexión sobre la marginalidad, sobre el rol del Estado y todas las weas que puedes sacar de Akira, pues, weón. Bueno, es una película buena, ¿no? Como Yo Robot, weón. Pero funciona perfecto, pues, weón. Perfecto. Ya está lista la historia, pues, weón. Sí, pues. Hagamos Akira, entonces. Sí, pues, ¿cachai? Entonces eso lo podéis ir moviendo a todas las buenas historias de ciencia ficción, pues, ¿cachai? Porque creo yo es algo matemático, weón. Sí, el contar historias también tiene mucho de matemática, weón. Claro. Con eso, claro, podemos ver lo que también lo vimos en su momento en el capítulo del terror. Los invitamos a que reescuchen el capítulo sobre las convenciones del terror, un programa muy largo que hicimos con el Leo en algún momento, y que está bastante bueno. Y como lo hicimos en ese momento con el terror, vamos a ver también las convenciones de la ciencia ficción. Convenciones no se refiere a que vamos a hablar de la Comic Con, weón, o eventos donde va gente a hablar sobre su obra de ciencia ficción, pues, weón, sino sobre puntos en el que puntos conceptuales que
la narrativa contemporánea ha convenido como medulares dentro de un relato de ciencia ficción. Es decir, puntos que tienen que estar sí o sí en una obra de ciencia ficción. Que de nuevo son cosas, son conceptos. Creo yo son reglas de oro sí, pero son bastante conceptuales y por tanto son bastante maleables. El primero que hemos colocado es la claridad de la tesis. La claridad de la tesis pues, se responde quizá, se explica por sí sola quizá, pero implica de que una obra no puede traicionarse a sí misma, ¿cachai? Básicamente. Una obra tiene que ser muy... La obra tiene... El planteamiento de la obra tiene que ser... La historia tiene que ser fiel al planteamiento de la obra. La tesis de la obra tiene que estar clarita, ¿cachai? Y eso tiene que entregar las herramientas necesarias para que la gente reflexione lo que el autor quiere que reflexione, pues, weón. Prácticamente como que el universo que se va a contar tiene que ser verosímil dentro de su propio universo. Más que eso, que la obra sea clara, ¿cachai? Onda, que la intención de la obra sea clara. ¿De qué se trataba esta weá? No de la historia, ¿cachai? ¿Qué me queríais contar con esto? ¿Qué me queríais contar con Yo Robot, ¿cachai? ¿Qué me queríais contar con Akira, pues, weón? Más que Perfecto. la historia de Will Smith o de Tetsuo, ¿cachai? Como, no, esto es una reflexión sobre la periferia, weón, la marginalidad, el Japón destruido, ¿cachai? Por el dominio norteamericano, ¿cachai? Lo que sea, pues, weón. Claro. Aquí, mira, por ejemplo, yo lo ejemplifiqué con una obra de Luciano de Samosata, que es un sirio que vivía en Grecia, o sea, era grecoparlante, no vivía en Grecia, era grecoparlante, y que en el siglo II escribió una novela que se llama La historia verdadera. Ya desde el nombre como que el loco era humorista, ¿cachai? Entonces, ya que se llama La historia verdadera, como que te levanta un poco las cejas, es un poco sospechoso que se llame así. ¿Y de qué se trata la historia verdadera? La historia verdadera es como es una novelita, ¿cachai? Que se trata de un narrador que va al espacio. Y en el espacio, bueno, esto es el siglo II, pues, como que las concepciones del espacio medio que no existían todavía, tanto como viajar y que hubieran razas más allá del espacio, ¿cachai? Porque no, pues estaban los dioses. Entonces el narrador va al espacio y entra en contacto con razas extraterrestres, ¿cachai? Descubre una guerra interplanetaria y todo un show, pues, weón. Entonces tú me puedes decir, pero esto es una obra de ciencia ficción genérica, pues como antigua nomás, como su única gracia. Claro. Pero esa no es su gracia, pues. La gracia que tiene es que Samosata escribe esta obra como crítica, por eso hice mi mención primero sobre si Platón era real o no, como crítica a los filósofos o a los que se decían filósofos de la época helénica y de la época romana, que citaban como verdaderos hechos de la mitología, pues, weón. Como Dédalo, pues, weón. Como Claro. Platón, pues, weón. ¿Cachai? Como, no, puta, si Rómulo y Remo de verdad nacieron de Hestia, pues, weón. Es como, loco, no creo que hayan nacido de Hestia, no creo que hayan existido, pues, weón, Rómulo y Remo, pues, weón. Roma probablemente lo fundaron un montón de campesinos nomás, pues. Claro. ¿Cachai? Entonces, el loco Samosata escribió la historia verdadera como una burla, ¿cachai? De esa costumbre de los filósofos de su época, siglo II, de utilizar mitología evidentemente falsa como si fueran hechos reales. ¿Por qué digo evidentemente falsa? Porque cuando la gente hablaba de que en Creta había un minotauro, weón, estaba Creta y no estaba el minotauro, pues, weón. Como, bueno, no sé, pues, estuvo en algún momento, pero ¿cuándo? No sé, pues estuvo, pues, weón. Pero sí está el laberinto. Entonces, pero no está el minotauro, pues, weón. Porque se escapó, pues, weón. No se escapó, lo mató Teseo, weón. Eso lo mató Teseo, perdón. Entonces Samosata, en su obra La historia verdadera, dice, y cito, concluí por no reprocharles se refiere a los filósofos estos que citaban a cosas como Dédalo como reales, Claro. concluí por no reprocharles mucho por todas las mentiras que encontré al leerlos, viendo que eso ya es algo habitual incluso entre los que prometen filosofar, por lo que también yo, empeñándome por vanagloria en dejar algo a los venideros, para no ser el único desheredado de libertad para contar mentiras, puesto que nada verdadero tenía para contar, porque nada digno de mención me ha ocurrido, me he dedicado a la ficción de un modo mucho más descarado que los demás, y en una sola cosa seré veraz, en decir que miento,
Me parece que así escaparé a las acusaciones de los demás, al reconocer yo mismo que no cuento nada verdadero. Escribo, por tanto, acerca de lo que no vi, ni comprobé, ni supe por otros. Es más, acerca de lo que no existe en absoluto, ni tiene fundamento para existir. Por lo tanto, los que me lean no deben creerme en lo absoluto. Ahí está desglosado de una manera muy helénica la tesis, ¿cachai? De la historia verdadera. Pues como estoy chato de que los filósofos, diciéndose filósofos, le mientan a la gente, yo voy a escribir una cuestión que va a ser mentira y que va a ser tan tonta como las cosas que ellos escriben. Claro. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, pues bueno, para aterrizarlo un poco al audiovisual, ¿a qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que podemos aplicar esta convención? Yo creo, por ejemplo, pienso en Blade Runner cuando pienso en esto, ¿cachai? Como en la claridad de la tesis, como que Blade Runner, creo yo que cada segmento de Blade Runner me habla sobre la tesis de Blade Runner, ¿cachai? Como esta reflexión sobre finalmente los replicantes, ¿cachai? Hacen una reflexión permanente sobre la mortalidad, pues, bueno. Y como que creo yo que Blade Runner trata un poco de eso, ¿cachai? Como de la mortalidad desde una perspectiva divina, pues, weón. Por algo la weá parte, ¿cachai? Los ángeles, pues, weón. Un plano, weón, Sí, pues. de un ser que va bajando desde el cielo, ¿cachai? Es como... yo en mi mente creo que es una cita, ¿cachai? Al triunfo de la voluntad, ¿cachai? Como este trabajo que hizo Leni Riefenstahl, de que Hitler, ¿cachai? Iba bajando desde el cielo, weón, cruzando las nubes, ¿cachai? Y descendía sobre una Alemania maravillosa, pues, weón. Pero aquí no es eso, ¿cachai? Aquí es como un ángel, ¿cachai? Que son los replicantes volviendo del espacio, pues, weón. Van bajando sobre un mundo desolado, ¿cachai? De puros humanos patéticos y miserables, pues, weón. Pero ellos, ¿cachai? Ellos han visto weas increíbles, pues, weón. Weas geniales, pero que se van a perder, ¿cachai? A causa de su mortalidad, pues, weón. Entonces está este cuestionamiento de necesito que mi creador me dé unas respuestas, pues, weón. Pero el creador es tan mortal como uno, ¿cachai? Tanto o más mortal que uno, pues, weón. Entonces ni el creador tiene respuesta, ni la inmortalidad tiene respuesta. Entonces todo finalmente es vacuo, pues, weón. Todo es desolado, todo es oscuro. Nada tiene mucho sentido, ¿cachai? Porque, puta, el que nos está matando es uno de los nuestros, pues, weón. ¿Cachai? Entonces como que siento yo que todo el relato de Blade Runner, así como su propuesta audiovisual, va constantemente jugando con esos planteamientos de desazón, esa como horror vacui, ¿cachai? De que realmente, por muy preciosa que sea la vida y los momentos que te entrega la vida, todo finalmente se va a perder como lágrimas en la lluvia, weón. Claro. Por eso quizá yo pienso en Blade Runner cuando pienso como en esta convención, de que la tesis tiene que ser clarita. Clarita. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, junto con eso de Blade Runner también, que es una tesis que también o sea, una imagen que se plantea durante toda la película es que este concepto de mortalidad, ¿qué tanto te define como ser humano en realidad? O te define otras cosas el ser humano. Entonces al final de cuentas es como una contradicción de que qué cosa en realidad es el concepto de ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y toda la película te va planteando ese cuestionamiento, porque ¿qué te hace ser un ser humano? ¿Cachai? Claro. Entonces, ¿Los replicantes son humanos o no son humanos? Exacto, ¿cachai? Entonces, y si lo que no son humanos, ¿qué cosa define el que no sean humanos? Entonces como que constantemente estás cuestionando eso, ¿cachai? Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué te hace a ti ser humano? Entonces al final podías estar dándole vueltas todo el día con eso, ¿cachai? Y la película te presenta eso también, ¿cachai? ¿Qué pensáis, Gabriel? A mí se me viene a la cabeza con estos contactos, weón. Buena. Contacto con esto como de la claridad de la tesis. Creo que Contacto es tiene muy claro ese punto de vista. O sea, tiene muy claro su punto de vista, el hecho de que tiene todo esto, ¿cachai? De la búsqueda en el espacio, que es algo muy interesante, pero detrás de esto está todo oculto lo que es como cómo se produce la investigación, la ciencia, y qué es lo que los descubrimientos le traen finalmente a la gente y que se niegan a reconocerse, se niegan a reconocer y abrirse a nuevas posibilidades. Creo que
Creo que en ese sentido tiene mucha relación con lo que estaba diciendo este señor de grecoparlante, Luciano Samosata, que es como, más allá de contarte como un relato, más allá de contarte un relato que es claramente ficticio, que no está sucediendo, ¿cachai? Te está hablando sobre algo súper real, te está hablando sobre, y ese hablar sobre algo súper real no es como contarte un cuento sobre un drama simple sobre la vida cotidiana, es armarte una crítica por medio de una metáfora, se podría decir, lo podría decir de cierta forma, ¿cachai? Por eso siempre veo que, por eso es una tesis al final de cuentas, ¿cachai? Exactamente. Claro. Exactamente, guacho. Con eso claro, pasamos a la segunda convención de la ciencia ficción, que lo hemos denominado el compromiso con la veracidad. El cine en general, la ficción, weón, escrita, observada, la literatura, el cómics, ninguna rama, creo yo, de la ficción tiene un compromiso con la verdad, pero sí con lo verídico, weón. ¿Cachai? Que la gente en los libros, en las películas, en los cómics, en los mangas, no hablan como habla la gente en la vida real. Eso es evidente. Entonces, con eso dicho, no me refiero a eso con este punto, era solamente como un disclaimer que quería hacer. El compromiso con la veracidad hace referencia a que, si bien la ciencia ficción plantea todos estos universos a veces estrambóticos, ¿cachai? En el espacio, con viajes temporales, muchas cosas que desafían la lógica del espectador y que muchas veces quizás no tienen una explicación, como Arrival con los marcianos, o Volver al futuro con los viajes temporales. A pesar de eso, tienen que tener, evidentemente tienen que ser verídicos dentro de las leyes que proponen, ¿cachai? Dentro de la especulación que le plantean al espectador, pues, bueno. Claro. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pues, bueno, pero no es algo fácil de lograr, pues, bueno, porque creo yo que la forma de lograr esta como veracidad, por muy estrambóticas, ¿cachai? que sean tus ideas, es que tengan siempre como un símil en el cotidiano del que te va a leer, ¿cachai? Como lo que decíamos al principio, que es el objetivo de la ciencia ficción, de generar esta cotidiana extrañeza, ¿cachai? El espectador tiene que poder reinterpretar cerebralmente lo que le estáis mostrando con algo que él conozca. No para sentirse identificado, ¿cachai? Sino para que entre en tu juego de la especulación. Para que pueda comprarte la especulación, ¿cachai? Por ejemplo, 1984, el libro, la película, se mueve en un universo muy extremizado de lo que pudo haber sido la Guerra Fría, ¿cachai? Pero a causa de que, bueno, en el contexto y ahora, y probablemente en cientos y cientos de años más también, a causa de que conocemos, ¿cachai? Lo que puede ser un estado opresor, o tenemos el concepto de un estado opresor que puede no ser un estado, ¿cachai? Puede ser tu jefe también, weón, puede ser... Una imagen. Claro. Exactamente, weón. Una imagen opresora, pues, weón. Una imagen opresora, claro. Como tenemos ese concepto, ¿cachai? Orwell viene, lo pesca, ¡pup! Y extremiza la Guerra Fría, y todo el que lea 1984 puede entrar, ¿cachai? A su propuesta especulativa, porque todos tenemos ese imaginario en la cabeza, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Bueno, eso obviamente implica de que las reglas que escribe Orwell en 1984 no necesariamente tienen que tener un asidero en la realidad, pues, obvio, ¿cachai? Pero lo bacán es que Orwell lo hace con sus ministerios, ¿cachai? Con el
mantiene como unas jerarquías laborales que todos como que podemos identificar aún, ¿cachai? Como que el mundo de 1984, ajeno a lo extremizado que está, no se diferencia mucho del mundo en el que vivimos nosotros, pues, bueno, lamentablemente. O también como la rebelión en la granja de Orwell, que también uno lo extrapola también a lo mismo, pues, bueno, ¿cachai? Exactamente. Pues. Y que a pesar que estamos hablando de una granja, pero uno lee la rebelión en la granja y uno entiende completamente a qué se refiere, pues, weón, ¿cachai? Exactamente, pues, bueno, exactamente. Aquí también anoté, por ejemplo, a Minority Report, la película esta de Tom Cruise, ¿cachai? Donde están estos tipos que como que predicen los crímenes. Entonces la policía es preventiva más que paliativa, no sé cómo decirlo. Entonces, a pesar de que te presentan un escenario súper utópico en el que la criminalidad ha sido casi erradicada, ¿cachai? Tenemos el concepto de la criminalidad, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces el espectador engancha, o sea, el espectador puede entrar en el juego de la especulación porque tenemos el concepto de la criminalidad y la película plantea un ¿y si pudiéramos prever la criminalidad? Y sobre eso el guionista construye, ¿cachai?, las reglas de este universo dentro de la lógica de que nosotros sabemos lo que es la criminalidad, pues, ¿cachai? Entonces las reglas que... No sé si me estoy dando muchas vueltas, bueno, pero las reglas que el guionista plantea están construidas sobre nuestra concepción de la criminalidad, ¿cachai? Igual que como lo dijimos antes de Akira, por ejemplo, que nosotros tenemos una concepción de la marginalidad. Akira en su visión retrofuturista, ¿cachai?, de lo que va a ser Japón, crea conforme lo que nosotros creemos que puede ser como una sociedad decadente. Sobre eso crea su sociedad decadente, ¿cachai? Porque toma conceptos que nosotros mismos conocemos, pues, las pandillas, la periferia, los bares, ¿cachai?, que están desde la época del oeste, desde antes, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces tú ves Akira y nada te salta. ¿Por qué no? Pues está la represión policial, ¿cachai? Está el ejército como un ente terriblemente omnipresente dentro de esta sociedad decadente, ¿cachai? Como que no hay un gobierno claro, pero está el ejército. Entonces son todas son todos estos elementos que te construyen un universo súper distinto al nuestro, pero al mismo tiempo súper parecido, pues, weón. Sí, pues. Sí, pues al final uno como que termina traduciendo códigos, pues. Exactamente, pues. Entonces ahí lo va hilando, pues. Tal como lo dijiste con Minority Report, pues. Que uno dice, sí, acá también, sí, pues en la vida real igual hay crimen, pues, se matan, hay asesinatos y cosas así, pues. Y te plantean, oye, bueno, y ya como hay crimen, ¿qué pensáis si nosotros supiéramos, nos adelantáramos antes de llegar al crimen, pues? Uno dice, ¿cachai? Ahí están los choropos, ¿cachai? Como que te llama la atención. Entonces, claro, uno al final entiende los códigos, pues, weón. Claro. ¿Qué? Ajá. Bueno, la tercera convención de la ciencia ficción, y es quizá la que más destaca, por decirlo de alguna forma, es que la ciencia ficción conlleva una crítica a la condición humana. Entonces, ¿por qué digo que quizás es como la que destaca más? Porque como mencionamos antes, un anclaje medular de la ciencia ficción es ser un análisis de las contradicciones humanas en un escenario especulativo. ¿A qué me refiero con esto? Tú planteas un escenario especulativo, una sociedad decadente donde se hacen experimentos con gente. Experimentos, no sé, psíquicos con gente, ¿cachai? Claro. Tenés tu escenario especulativo, pues, bueno. Entonces, las contradicciones que surgen es, ¿y si quién está ejerciendo estos experimentos? El Estado. ¿Contra quién lo está ejerciendo? Contra los más desprotegidos. ¿Qué pasa si los más desprotegidos se empiezan a rebelar en contra de esta cuestión? O uno, como que se le va la tuerca porque el loco ha sido súper vulnerado, ¿cachai? Dentro de toda su vida, el loco ha sido súper violentado, el loco no tiene una figura paterna ni una figura materna, y la única figura que tiene es como la figura de un torcido hermano mayor que lo único que ha hecho es hacerle bullying, pero realmente lo quiere. Pero él quiere demostrar que es mejor que él. Entonces, en todo este contexto de violencia,
y de fragilidad emocional negligente, el Estado le hace experimentos parapsicológicos, pues, weón. El weón resulta ser súper poderoso, pues, weón. Y se revela, pues, weón. Pero Claro. no se revela contra el Estado para derrocar al Estado, ¿cachai? Se revela contra su amigo que lo vulneraba cuando chico, pues, weón. Y ahí es y en ese rebelarse en contra de la vulnerabilidad de su infancia, ¿cachai? El loco se da cuenta de que es solamente un niño, pues, weón. Y es un niño triste y es un niño solo. Y es un niño que lo único que quiere es amor, ¿cachai? Pero la vulnerabilidad a la que ha sido sometido es tan dura que termina matando a la niña que le gusta, termina destruyendo la ciudad y termina destruyéndose a sí mismo, ¿cachai? Porque su propia... El escenario en el que está sometido es tan violento y es tan vulnerabilizador, weón. Lo ha violado tanto que el loco no alcanza a darse cuenta que tiene todas las herramientas para poder solucionar su vida y se termina por autodestruir, pues, weón. Y el que fuera su némesis de infancia, / su hermano mayor, lo termina matando, pues, weón. Es súper triste, pues, weón. Concha tu madre, la película culia buena, weón. Sí, pues, weón. Y al final es todo culpa del sistema, pues, weón. Y exacto, pues, weón. Es todo culpa del sistema. Y el sistema, ¿quién lo hace? Los hombres, pues, weón. El sistema Claro. es consecuencia de la condición humana, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Pero lo bonito de Akira es que a pesar de todo lo horrible que te dije, al final estos niños azules se sacrifican, ¿cachai? Para salvar a Kaneda, pues, weón. Se sacrifican para que el weón se salve porque el weón, a pesar de lo marginal que es y lo pillo que es y lo cename que es y lo depravado que es un weón bueno, pues, weón. Y, Claro. y merece una oportunidad, ¿cachai? Porque las personas merecen oportunidades, pues, weón. A Tetsuo le dan una oportunidad, el weón la desperdicia. A Kaneda le dan una oportunidad y no sabemos lo que va a pasar porque gracias a Dios no hay Akira 2. Entonces, Y ojalá que entonces- nunca haya. Veamos qué va a Ojalá hacer ojalá. veamos qué va a hacer Takai Waititi, weón. ah, no, weá, weón. Puta, me da miedo. Entonces, a eso voy con que tiene con que es necesario que exista una reflexión a través de la condición, ¿cachai? Que son tres cosas que van muy de la mano, weón. O sea, el que esté clara la tesis de que todo el universo sea creíble, ¿cachai? Y que exista como una crítica a la condición humana, pueden ser cosas medianamente de la mano, pero creo que es necesario dividirla. Porque probablemente alguna falla a veces, weón. Cuando uno esté creando un relato, ¿cachai? Probablemente Claro. tu universo no tenga sentido, ¿cachai? Pero qué feo sería que tu universo no tenga crítica, ¿cachai? A la condición humana, weón. Como Yo Robot, pues, weón. Tiene una re mala crítica a la condición humana. Es como, oh, la esclavitud está mal. Fin. Como, puta, weón. Un poco más de profundidad, pues, Yo Robot, weón. Tenía el medio nombre, pues, weón. Y tenía Will Smith. Y tenía Will Smith Imagínate, ahí, po. pues, weón. Sí, pues, weón. Tenía Will Smith Así que la- en el 2000, pues, weón. En su mejor momento, pues, weón. No, siempre, Will Smith siempre está en su mejor momento, weón. Sí, weón. ¿Cachai? Es Que verdad. acá ejemplificamos que... Espérate. Quizá- No, yo creo Dale, que dale. no estaba en su mejor momento cuando hizo esa película de Netflix sobre los orcos y él era Paco. Era muy rara esa película de mierda. Ah, ¿Qué ¿cómo se película llama es esa, weá? Bride. Mira, ni siquiera la tenía en mi mente, weón. Cualquiera, pues, weón. Continúa, weón. continúa, Robert. No, siguiendo en realidad estos pensamientos, en el mundo anglosajón a veces se considera de que la ciencia ficción parte con Frankenstein, de Mary Shelley, en 1818. Frankenstein, la novela, tiene por subtítulo El Prometeo moderno. Que muy loco, que hayamos hablado de Prometeo al principio. Wow. Frankenstein, si no lo has leído, se trata de un doctor que se llama Víctor Frankenstein, que el weón, megalómano, está medio loco, está obsesionado con crear vida, que es algo que ocurría como en la época así del romanticismo, weón, la necromancia y todas esas cosas, la alquimia y todas esas cosas. Entonces el loco empieza a juntar como partes de cuerpos que él considera súper bonitos, los pega juntos, ¿cachai? Y trata de mil formas de revivir este cuerpo precioso que él había creado, no lo consigue, el cuerpo revive de forma casi accidental, y es horrible, pues, weón. Entonces Víctor Frankenstein como que, oh, conchito madre, ¿qué hice? Y se arranca, y deja al monstruo ahí, pues. Entonces se arranca, y después de un tiempo vuelve, ¿dónde estoy? En Viena, si no me recuerdo.
vuelve y ha muerto como su hermano, pues weón. No, murió su hermano y la weá. Fue el monstruo, pues weón. El loco dice, fue el monstruo, no, la cagué y la weá. Entonces vuelve para tratar de pitearse al monstruo. Y se va y se encuentra con el monstruo, que es horrible, y le dice, loco, ¿por qué la gente me odia, pues weón? Entonces ahí viene una segunda parte del libro en el que es toda la tragedia que ha vivido el monstruo, de que le disparan, le pasa una serie de tragedias al monstruo, en el que él, que solamente ha querido aprender primero porque era una hoja en blanco, y aprendió solamente que era rechazado y que era horrible, de que la gente se asustaba con él, los niños le tenían miedo, los adultos le disparaban. Qué horrible, vos. Entonces después de eso buscó a su creador para pedirle explicaciones, y su creador lo desprecia, se arrepiente de haberlo creado, y el monstruo dice, loco, la humanidad es horrible, constrúyeme una compañera para que yo no esté solo y no hueveo a nadie. Si no me la construís voy a matar a toda tu familia. El loco dice, puta, ante esa amenaza no puedo hacer mucho, así que Víctor Frankenstein trata de construirle una compañera, y se arrepiente, porque dice, no, basta, lo que estoy haciendo no está bien, este monstruo está loco y dos monstruos locos, está todo mal. Y si se reproducen, se pasa toda una serie de rollos, de dilemas del creador, y se echa al pollo porque Víctor Frankenstein es un padre muy muy poco responsable, y cuento corto, Frankenstein finalmente se venga efectivamente y mata a toda la familia de Víctor Frankenstein. Es muy triste. Y se va al Polo Norte arrepentido por todos sus pecados. El monstruo se va al Polo Norte y muere ahí en el Polo Norte solo y triste. ¿Por qué les conté Frankenstein? Porque Frankenstein quizá es quizá como el punto más alto de la protociencia ficción. Es el punto más alto de la ciencia ficción antes que se llamara ciencia ficción. Porque se trata todo el rato de una crítica, ¿cachai? A la condición humana, a la ética de la ciencia, al rol del humano versus su creador, ¿cachai? Y porque los humanos también somos creadores de vida, pues, weón. Habla de la paternidad, weón. Habla de la responsabilidad. No habla solamente de cosas científicas como la ética científica, ¿cachai? Claro. Entonces tú tomáis Frankenstein y después la podéis parear con, no sé, inteligencia artificial, ¿cachai? Esta película de Steven Spielberg, pues, weón. Que es como este robot que, no me acuerdo, es el niño de Sexto Sentido, ¿no? Sí. Este niño que trabajaba, no sé si los robots trabajan, me cuestiono estas cosas. Lo tenían en una casa, weón, y después lo botan a la basura. Entonces el niño tiene como toda una odisea para poder volver a la casa con el niño que era su dueño, ¿cachai? Y empieza a deambular por un mundo futurista en el que los robots están siendo rechazados, descartados, ¿cachai? Los tienen como peleando ilegalmente. Está Jude Law ahí metido, weón. Entonces, ¿a qué voy con todo este delirio, weón? De que es muy importante que la crítica siempre esté. Por muy evidente que sea, tiene que estar, ¿cachai? Porque primero te sirve para desarrollar los personajes, weón. Que puede ser la explicación más simple, weón. Y más fácil, más básica. Con la crítica a la condición humana, tú desarrollas tus personajes, weón. Cuando tú miráis un personaje de ciencia ficción y el personaje vale callampa, es que probablemente no está en sintonía con la tesis, weón, de la obra. Y al no estar en sintonía con la tesis de la obra, no está en sintonía con la crítica, ¿cachai? Que la obra plantea, weón. Porque quizás la obra no plantea ninguna crítica, weón, y por eso la weá es mala, weón. Claro. ¿Cachai? Bueno, perdón, he hablado mucho, cabrón, weón, perdónenme. ¿Qué opinan de esto? Estáis muy enojado, Roberto. Estáis súper enojado con la condición humana, weón. Es que, puta, Frankenstein me pone así, weón. No, está bien, sí, está bien. A mí igual me parece que este es uno de los puntos igual más interesantes de la parte, o por lo menos, como tú decías, porque en la parte medular de la ciencia ficción. Estoy tratando como de pensar en algún... No llevándolo a algo tan triste como Frankenstein, pero manteniendo el mismo concepto. Y creo que, por ejemplo... No sé, por ejemplo, igual de Asimov, que después se hizo película, que es un cuento. No sé si la vieron, El hombre bicentenario, por ejemplo. Sí. El hombre bicentenario se trata de un robot que, hablando sobre que hablábamos anteriormente sobre la esclavitud, en Yo Robot, pero obviamente mucho mejor desarrollado,
que es un robot que trabaja para una familia que de plata, ¿cachai? Y en resumidas cuentas voy a contar un poco esto de este cuento, que después se hizo película. Que un robot que decide saber qué es el ser humano, po, siendo robot. Entonces tiene esa curiosidad. Y de a poco como trata de ver la manera legal de qué tiene que hacer él para ser un ser humano. Para ser considerado un ser humano. Para ser considerado un ser humano. Básicamente esa es la pregunta de toda la película. ¿Qué, siendo yo robot, tengo que ser considerado como para ser... ¿Cómo puedo ser considerado legalmente dentro de este mundo siendo ser humano? ¿Cachai? Morir. ¿Cuáles son los...? En resumen. Bueno, termina así. Morir, no tiene spoiler, así termina la... Yo creo que a esta altura ya, spoiler, el robot hombre bicentenario le han dado como 8 veces en Canal 13. Claro, pues bueno, lo que quería llegar es cuál es en sí sobre la crítica es sobre ese mismo concepto que lo plantea el robot, porque ¿cuáles son los códigos, cuáles son los parámetros emocionales, sociales, psicológicos que me consideran a mí un ser humano? ¿Cachai? Claro. Y al final de cuentas, tú igual te cuestionas, pues, ¿cachai? Te cuestionas en realidad como si tú tienes que desfragmentarte, ¿cachai? ¿Qué te considera a ti ser humano? Pues? Que también lo linkeo un poco con también una de las tesis de Blade Runner también, pues, ¿cachai? Y eso también es una gran crítica que se hace sobre la humanidad, ¿cachai? Que quizás eso va muy de la mano también con cuál es el sentido de la vida, ¿o no? Claro. Porque ya, tú eres un ser vivo, pero ¿cuál es el sentido de tu existencia, pues, weón? ¿Para qué? Claro. Yo creo... Un ser finito, ¿cachai? Yo creo que al final de cuentas este rollo de la crítica a la condición humana va muy de la mano con el pesimismo filosófico. Yo creo que no tiene más allá no se escapa más allá de ese parámetro de pensamiento, porque al final de cuentas todas las tesis y en la misma situación, ¿cachai? Al referirse la frase literalmente crítica a la condición humana, ¿cachai? Toma ese rango de pesimista y finalmente cualquier arista que tome va directamente a una reflexión sobre lo triste y lo triste y lo difícil que es ser un ser finito. ¿Cachai? Sí, pero por ejemplo, si no sé, pues en la Guerra de los Mundos, ¿cachai? Como que la Guerra de los Mundos, el libro de Wells, en un momento, bueno, evidentemente la Guerra de los Mundos como que se trata sobre el colonialismo, ¿cachai? Una civilización terrible avanzada viene y le pone el pie a la otra, pues, weón. Pero al mismo tiempo la Guerra de los Mundos se trata sobre el darwinismo, pues, weón. ¿Cachai? Sobre... Ya, pero eso, el darwinismo también va muy de la mano del pesimismo filosófico, o sea, son parte de la misma doctrina, ¿cachai? Si al final de cuentas ese estado naturalista de la sobrevivencia es súper pesimista, ¿cachai? O sea, puedes tener ciertos estados de reflexión positiva, pero al final de cuentas en anhelo constante de algo que no se puede obtener, ¿cachai? Es lo medular de la crítica hacia una condición humana, ¿cachai? O sea, es la persecución de los anhelos de la humanidad, ¿cachai? Y que finalmente todos esos anhelos traen destrucción, tristeza, porque no se reflexiona. A ver, pero ya, entiendo lo que va ahí. Entiendo lo que va, pero no sé si siempre la condición humana, o sea, la crítica a la condición humana es ¿cómo decirlo? Decanta en algo negativo, ¿cachai?
por ejemplo, no sé, de nuevo pienso en Arrival, ¿cachai? Entonces no he visto Arrival Claro, como no he visto en Arrival como para tomar una irme en contra de eso. Pero por ejemplo, pese a todo lo que hermoso que puedes construir, lo mismo que decía lo que decía Font, pues, ¿cachai? Pese a todo lo que se construía el hombre bicentenario, ¿cachai? Que es descubrir a la humanidad y todo lo hermoso que es ser parte del ser humano, finalmente lo que define al hombre bicentenario es su muerte. Porque cuando él muere es reconocido como hombre, pues, ¿cachai? Entonces finalmente igual es algo triste, pues, ¿cachai? Porque tuvo que morir para poder ser reconocido, pues, ¿cachai? Pero eso no es la reflexión al final, pues. Es una No, obvio, pues pero no, pues no es la reflexión. Yo encuentro que sí, pues, porque va de la mano, porque él experimentó todos los estados de la humanidad, pues, ¿cachai? Todos los estados, experimentó el amor, experimentó la felicidad, ya, pues, eso es lo que lo hace humano, pues. Eso es todo el paso que él logró, pues. Todos los pasos que él tuvo que llegar para eso, pues. Pero finalmente fue la sociedad humana en su sistema la que nunca lo reconoció como hombre, y que finalmente la única forma de aceptarlo como humano es que él acepte su destino de que tiene que morir. Y bueno, muere. Primero porque los humanos somos mortales, pues, weón. Es lo único que nos conecta a todos, ¿cachai? Claro. Es donde vamos a terminar todos juntos, en la mortalidad, ¿cachai? Pero por eso digo que lo que diferencia al hombre que bicentenario de una máquina es exactamente eso, que el weón se enamora y que tiene sentimientos, guarda recuerdos, Sí, ¿cachai? Pero no confundamos emociones, todo el pesimismo con la tristeza, ¿cachai? Sí, pero es un relato pesimista al final de cuentas, ¿cachai? Si no es no es depresión el asunto, es un relato al final de... Sí, en lo medular, dentro de lo mismo que tú estás diciendo, ¿cachai? La crítica a la condición humana va arraigada hacia una visión pesimista de la condición humana, ¿cachai? Y eso... Por ejemplo, a ver, te llevo a un espacio en el que sí has visto las películas. La niña que saltaba en el tiempo. Bueno, ella tiene... Pero, ¿cuál crees tú que es la crítica, sin contar la película, pues? ¿Cuál crees tú que es la crítica que tiene esa película? Bueno, la crítica que tiene esa película es no perder el tiempo en tonteras, pues... Bacán. Bacán, pues. Sí, pero si no, es bacán, pues, pero se nos escapa igual del relato pesimista, pues. Para que el personaje comprenda todo ese viaje, tiene que finalmente decidir entre si ver morir a su mejor amigo el día que está siendo más feliz, o perder al hombre con el que se dio cuenta que estaba enamorado. ¿Cachai? Sí. Entonces sí. eso es pesimista, porque tiene que elegir, pues tiene un dilema detrás, pues, ¿cachai? Porque la vida son decisiones, pues. Por eso digo de que Sí, pues. por eso digo que es un relato pesimista. Si no estoy diciendo de que la weá sea depresión y No, sí, yo sé que no te referías a la depresión. Cortémonos las venas, ¿cachai? Pero es un relato pesimista porque al final de cuentas nos viene del lado, por ejemplo, como son corrientes como el romance, ¿cachai? Que tiene como una fuerza interior de anteponerse frente a lo que te impone el destino, donde los sentimientos y todo supera a este Dios que te impone ciertas realidades, ¿cachai? Eso no es el romance, perdón. No, el romance no, ¿cómo que no? Eso no es el romanticismo, pues. No estoy hablando de romanticismo, estoy hablando del romance. Ah, romance amoroso. Romance amoroso, estoy hablando del romanticismo, el romanticismo es otra cosa. De hecho, el romanticismo también es parte del pesimismo, weón. Es súper pesimista. El romanticismo es trágico, es súper trágico. Es súper trágico, Es súper trágico. No estoy hablando Sí, del romanticismo, estoy hablando del romance. Ya, Que son cosas muy diferentes. Corintellado, estoy hablando. ¿Ah? Corintellado bajo la misma ¿Verdad estrella, todas oculta? esas weas que te gustan a ti, weón. Oye, yo creo que son súper violentos con el tema del... Yo creo que el amor es una... Yo creo que igual tiene harto que decir, güey. Pueden decir todo lo que quieran, igual se mamaron todas las teleseries de los 90.
Weón, el amor mueve el mundo, Gabriel. El amor tiene todo que decir. Pelea contra el COVID. Sí, pues. Todo tiene amor, pues. Pero todas las historias hablan de amor. Bueno, pero Exactamente. al final de cuentas a lo que voy, ¿cachai? Es que el... Quiero hacer un inciso, Gabriel. Quizás debiste haber partido para nuestra audiencia también, explicando lo que se entiende por pesimismo filosófico. Claro. Ah, sí, perdón, creo que me fui en la volada a discutir con ustedes y no... Entonces, inciso y seguí. El pesimismo, del latín pesium, del lo peor, es un estado de ánimo y una doctrina filosófica que sostiene que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el olor es perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca obtendremos. O sea, es como el hombre contra el destino inamovible nomás, pues, el hombre contra Claro. los dioses. El hombre contra los dioses. No solamente el hombre contra los dioses, y también con su propia naturaleza. Claro. Pero igual Ahora una weá como que nunca... cosa que hagas, nunca vas a lograr lo que tú te propones como meta o lo que tú propones como tu sentido de vida. Eso desde lo individual, ¿cachai? Eso de lo Claro. individual. Claro. Ahora. Llevándolo hacia una sociedad más gigante, un sistema más macro, es una sociedad que no va de la mano de crear felicidad, todo lo contrario, ¿cachai? Claro. Es una sociedad de control y tristeza. Ahora, ya, con eso claro. Sigo creyendo que la reflexión de la ciencia ficción no siempre concluye en ese punto, weón. Por ejemplo, te pongo Metrópolis, la película o el anime, que ambas son la misma weón al final. Ambas son lo mismo. Metrópolis, esta megalópolis jerarquizada, donde los trabajadores están en el subterráneo y mueven palancas para que la sociedad siga funcionando, ¿no? Los engranajes de la historia se mueven con sangre. Y arriba está la clase alta, ¿cachai? Está este científico, crea este robot. Este robot es mujer, un loco se enamora del robot, ¿cachai? Hay una rebelión de los obreros y finalmente la robot lidera a los obreros en esta rebelión, en fin. Los obreros finalmente como que se dan la mano con los de la clase alta y como que hay paz entre las clases, ¿cachai? Es como... Puta, se acaba la lucha de clases, pues, weón. Es de lo que habla Metrópolis, ¿cachai? Claro. Como que creo que la reflexión de la película es, efectivamente vivimos en un estado opresor, el progreso no va de la mano con la felicidad, ¿cachai? Esta weá está todo mal, para allá van las ciudades, nos vamos a pudrir, soy Fritz Lang, soy de Japón, me vine a Alemania, está todo mal. Y me voy a Estados Unidos después. Pero, ¿cachai? Que a pesar de que ese es el contexto en el que nos movemos, la voluntad humana y la gente es intrínsecamente buena, entonces puede existir una unificación entre las clases. Y todo este constructo de desigualdad, de gente oprimida que ha creado nuestra sociedad, es abolible cuando los humanos dejemos de ver clases y empecemos a ver humanos. Claro. ¿Cachai? Entonces la felicidad sí es posible, pues, creo yo. Pues. Creo yo que eso es lo que me dice la película, que la felicidad sí es posible, ¿cachai? Solo que hay que mirarse como pares, pues, weón. Es súper Alberto Plaza la weá. Pero hay que mirarse como pares, ¿cachai? A pesar de todo este robot y que se inunda y que se inundan los barrios bajos y mueren muchos trabajadores, es posible, ¿cachai? Perdonar los pecados del otro. Y es posible hacer borrón y cuenta nueva y empezar juntos como hermanos. Bueno, creo yo que eso Sí, es lo que pues. me está diciendo la película, ¿cachai? Creo yo que esa es la reflexión de la condición humana de la película. El humano Sí, se pues. ha autoimpuesto en un estado de infelicidad, pero podemos salir de ese estado de infelicidad, Claro. creo. Totalmente de acuerdo, weón. Totalmente de acuerdo con el pelado, weón. Sí, yo... super nazi al final, eso sí, pues, weón. ¿Qué querés que te diga, weón? Sí, pues, weón, ¿cachai? Porque finalmente eso es lo que pasa, pues, weón. Si no es una...
la tesis la tesis del conciliación de clase de Metrópolis después de todo lo destrucción y aberraciones que han sucedido en la película es súper nazi, pues, weón. Entonces yo ¿Por qué nazi, weón? Pero sí, pero profundiza, porque no sé por qué eres que es nazi, weón. Porque los nazis planteaban la conciliación de clases, pues. ¿Ya? En parte del nazismo la conciliación, no la abolición en Metrópolis no ocurre una abolición de clases, ¿cachai? Ocurre ayúdame con mi lengua que está un poco enredada, conciliación de clases. Conciliación de clases. Es lo que dijo Roberto. Lo que ocurre finalmente en Metrópolis, eso, ¿cachai? Sí, pues las clases se dan la mano. Y por lo mismo también o sea, creo que también viene un punto que me lleva a otro punto también en ese sentido que no sé si está todo, que no lo hablamos mucho, ¿cachai? Y que se podría tomar igual que la ciencia ficción también ocurre como panfleto político, ¿cachai? Eso es el audiovisual, per se. Sí. No, pero por ejemplo también en la literatura también ocurre, ¿cachai? O sea, por ejemplo, hay un autor norteamericano que hizo esta serie de libros que se llaman El Juego de Ender, ¿cachai? Uh-huh. Que también tienen un discurso muy nacionalista, ¿cachai? No necesariamente viene de la mano con una crítica así que muy de la sociedad, o sea, como muy de la marxista, se podría decir, entre comillas, pues, ¿cachai? Sí, pero sigue habiendo una crítica a la condición humana, ¿cachai? Solo que es una crítica que quizás uno no comparte nomás, pues, weón. No, pues, pero por eso te digo de que finalmente eso, aunque tú tengas esa visión del punto de vista, al final de cuentas sigue siendo una mirada pesimista, pues, ¿cachai? Porque al final de cuentas lo que es lo que te lleva como a agradar dentro de lo que te podría hacer el Metrópolis es finalmente el panfleto político, pues, ¿cachai? No, pero ahí yo creo que la visión pesimista la adquieres tú estás traduciendo eso, po. No, pero estoy traduciendo eso no porque al final no es que la obra por sí, el resultado, no es la obra per se no manda un mensaje pesimista, ¿cachai? No da una señal pesimista, sino que tú le asignas esa concepción, pues, ¿cachai? Pero si para que ocurra este final ocurren un montón de críticas sobre la sociedad que ocurren durante la película, pues, ¿cachai? Y finalmente la conciliación, esa conciliación es yo siempre he tenido mis críticas frente a Metrópolis, ¿cachai? Una obra que todo el mundo respeta y toda la cuestión, pero yo siento de que ese pie forzado del final sigue siendo un discurso sumamente político y altamente nazi, ¿cachai? ¿Estáis diciendo que Fritz Lang era nazi? No estoy diciendo que... O sea, yo creo que Fritz Lang tenía ganas de que lo dejaran hacer su película, más que fuera nazi, weón. Porque ya... Sí, no voy a buscar un dato para decir lo que iba a decir. Síganos. No, yo por ejemplo, quería dar el mismo ejemplo que sobre el pesimismo. Por ejemplo, quería tomar de nuevo el final de El Hombre Bicentenario, que tú dijiste que es igual un final pesimista. Y yo no lo considero pesimista porque el mensaje está claro, que es un final que al final logra ser un ser humano, pues, bueno, el personaje. Pero no con la mortalidad fue un final pesimista, ¿cachai? Al contrario, de hecho, te termina sonriendo. Esa es la gran característica de la historia, pues, ¿cachai? Que él muere sonriendo, ¿cachai? Entonces tiene un mensaje que no es pesimista, pues, en estricto rigor, pues, porque logró ser considerado un ser humano, pues, ¿cachai? No terminó siendo pesimista por su muerte, sino que por su concepto, la búsqueda que el robot
luchó, lo logró, po, ¿cachai? Independiente que no haya alcanzado a escuchar cuando le dieron legalmente su derecho a ser humano, ¿cachai? Sí, pero es que esas son connotaciones. Claro, que al final de cuentas, por lo mismo, yo creo que también existe ahí uno puede matizar y tomar, viendo desde los puntos de vista que uno ejerza, ¿cachai? A eso iba yo, pues, weón. Que al final igual ese pero... pensamiento pesimista uno lo agrega, pues, weón. Lo adquiere a través de su punto de vista, pues, ¿cachai? Pero no es que la obra en sí sea así, pues, ¿cachai? O sea, yo creo que... Yo no digo que la obra sea así, yo creo que el punto... El flagelo, o sea, no el flagelo, lo medular de esto de la crítica a la concientización de humana va de la mano de una filosofía pesimista. ¿Cachai? Yo creo que esa es tu interpretación subjetiva de las obras, Juan. Creo. Por lo que te digo, por ejemplo, por el caso de que te puse con Metrópolis, ¿cachai? Pero es que ahora lo mismo que me decís de Metrópolis, ¿cachai? O sea, puede ser que tenga tenga como ya un final como esperanzador, ¿cachai? Pero al final de cuentas toda la crítica y todo lo que viene en el fondo, ¿cachai? Está muy relacionado con cómo es la realidad de las personas, pues, ¿cachai? Y eso es pesimismo, pues, ¿cachai? O sea, al final de cuentas el mundo es así, pues. Así como en el mundo de Metrópolis, pues, hasta que se revelan las clases de cierta forma, ¿cachai? Claro, pues eso es lo que plantea la película, pues bueno. Sí, pues. El mundo es así, pero puede dejar de serlo. Yo no siento de que la película... yo no creo que la película... Ah, pero yo no siento. No, yo no... O sea, no. O sea, la película yo creo que no deja... Dice... No, lo que... No. A ver, vuelvo para atrás. Juan, la película es súper clara en su final. La película es tan clara que en la versión con sonido te ponen una canción romántica, pues, weón. Sí, pues. Es verdad eso, weón. Yo no voy a lo de la película. Yo a lo que voy es frente a lo que tú dijiste, que ya se me fue. ¿Cachai? Que la sociedad es así, pero puede dejar de ser así. Claro, yo creo que la película no es eso, ¿cachai? Yo creo. Cuando la veo no digo que la sociedad es así y puede dejar de serlo, ¿cachai? Yo creo que al final de cuentas el resumen de la película es como ciertos puntos de vista, se podría decir, ciertos puntos de las clases, ¿ven? Emergen y confabulan en construir algo que podría ser mejor, entre comillas, pero desde el discurso desde el discurso de la película, el político de la película, pues, ¿cachai? Sí, pues si la película está planteando un escenario pues, especulativo, sí, pues, obvio que es desde el punto de la película, pues. Sí, en eso sí. Sí, ¿de dónde va a ser, pues? Sí, sí, pues eso es lo que te decimos, sí, pues, que está planteado una visión, pues, ya está hecho. ¿Cachai? Ahora que tú interpretes de otra forma, el mensaje pasa a ser subjetivo, pues. No es que sea la obra en sí, pues, ¿cachai? Ahora, pero que yo no estoy entiendo que esa construcción se basa en que se muere mucha gente, ¿cachai? Pero yo no estoy diciendo que a ver, que me pierdo, que ustedes me llevan para Metrópolis, que es una película que no me gusta. Y me lleva para Metrópolis y en el otro punto de que sobre lo que yo digo del tema de la condición, de la crítica a la condición humana, yo insisto que es ahí donde se halla el encuentro que
donde en ese breve espacio es donde se encuentra el pesimismo filosófico, ¿cachai? Ahora, Es que por eso si la ciencia ficción, por ponerlo así, si la ciencia ficción dentro de su construcción de relato es capaz de superarla, eso es otra cosa, ¿cachai? Pero yo digo que ese punto, y que eso aparte de ser medular, va relacionado con un pesimismo sobre la sociedad, pues, ¿cachai? Porque te muestra esa realidad, pues, ¿cachai? Te muestra esa realidad, te muestra eso. Ya, sí. Ya. Te muestra Sí, eso, sí. ¿cachai? Te muestra eso. Ahí te doy la razón, sí, ahí te doy la razón. ¿Cachai? No te digo, ya, sí, ¿cachai? Puede ser sí, obviamente que dentro de la construcción del relato se supera, ¿cachai? Y te muestra dentro de, por ejemplo, sigamos con este asunto de Metrópolis, pese a veces que, insisto, no me gusta la forma en que se supera, ¿cachai? Pero como se llega como a ese clímax, ¿cachai? Es una crítica a la condición, pues, weón. Bueno, y eso es pesimista, pues, weón, porque la condición en que viven esas personas, cómo está hecha la metrópoli, cómo se hace la investigación, cómo están los robots viviendo, todo eso está muy relacionado con la realidad de las personas, pues, y es mala y triste, pues, weón. Mira, entiendo desde lo que planteáis de que una mirada filosófica pesimista pues es parte de la reflexión a la condición humana que hace la ciencia ficción, pero no necesariamente es la resultante. No, pues no necesariamente es la resultante. Ya, buena, ahí aterrizamos. No, pues no necesariamente la resultante. Como Metrópolis. La mejor película nazi, de la ¿no? República de Weimar. La weá. Ya, muchachos. Se nos ha ido el tiempo de las manos como arena entre los dedos. Y con este pequeñito debate vamos a concluir aquí va a tener que ser este primer episodio sobre género de la ciencia ficción. Volveremos porque se nos quedan cosas en el tintero, se nos queda un poco más de materia, queremos después aplicarlo a algunas películas que hemos seleccionado para ustedes, así que volveremos. Si tienen dudas, comentarios, amenazas de muerte también, no olviden dejarlos en los comentarios y cuéntenos sus películas de ciencia ficción favoritas, cuáles películas no les gustan, cómo ven aplicada esta materia a productos que ustedes consumen, o sus propios relatos, a sus propios guiones. Esto obviamente la ciencia ficción no necesita necesariamente tener naves espaciales y explosiones y robots. La ciencia ficción puede ocurrir en una habitación sin nada de presupuesto. Si ustedes quieren crear relatos de ciencia ficción, anímense, utilicen estas herramientas, revisen los capítulos anteriores, los que hemos analizado también construcción de personajes, para que sepan también cómo poder ir haciendo una mixtura, ¿no? de personajes, de antagonistas, de diálogos, de universo, de género, y finalmente poder echar a volar esa cabeza hermosa que ustedes tienen. Gabriel, si tiene un compromiso con nuestros comentaristas del capítulo pasado, Gabriel. Sí, estaba buscando su nombre ahora. Bueno, un Hateneken, un fiel seguidor de los productos del canal, te puso un meme ahí, salió un weón tirando una molotov como a las policías y el terrorista eras tú, la policía eran los espectadores y la molotov era Sandy Papo, weón. Grande. Sí, no, gran meme, weón, gran meme. Creo que tenéis que dedicarle una canción de Sandy Papo a Hateneken, ¿no? Sí, espérate que estoy llegando ahí. Ya llegué, maldito internet. Pero ¿cuál le dedicáis a Hateneken, pues, weón? Le digo, me acordé de usted cuando escuche Sandy Papo. Esta vez le voy a dedicar algo más romántico. ¿De Sandy Papo? No sé qué tiene romántico Sandy Papo, weón. No, pero es que no le voy a dedicar a Sandy Papo, pues, weón. A Hateneken esta vez. Lo voy a cambiar. Ya, muy bien. Le voy a dedicar a Medio Vivir de
Uy, se me fue el nombre, se pusieron a reír, güey. A medio vivir. De Ricky Martin, po. Qué grande, güey. En sus mejores tiempos, güey. Qué grande. Oye, Y aquí. Dale. Y aquí le dedico, siguiendo en esta línea de regalo romántico, le dedico de mi querido Juan Gabriel, Hasta que te conocí. ¿A quién? Aquí, ¿A Kiv? que está también publicó. Estaba esperando el tremendo temazo y quedé bailando para con la dedicación. Aún no puedo ver la web. Así que Kip le dedico para que se pegue una lavada de platos ahí con. Oye, Kiv reveló su nombre, pues 3D, tú tenías la duda ahí. Sí, pues, Víctor. Un saludo a Kiv, alias Víctor Frankenstein. Y a Rodrigo más también un saludo también ahí. Le vamos a dedicar a Chayanne. ¿Cuál? Tu pirata soy yo. Temón. Oh, qué temas. Ese es escrito por un chileno, ¿no? Sí, la mejor época de Chayanne con el chileno. La Peligro Amor. Peligro de amor fue también por él. La de la escarcha, ese ¿cómo se llama esa canción? Corazón de escarcha. No, Fuiste escarcha. Fuiste un trozo de hielo. No le creo que no la cache. Fuiste un trozo. Ay, sí, eso es este mob. Oye, y a Gabriel Cornejo también un saludo grande, 3D, una canción para nuestro amigo Gabriel, tu tocayo. Para mi tocayo le dedico. Deja pensarla, dame 5 segundos. La tengo aquí anotadita. Hice una lista que se llama canciones que voy a dedicar a gente de también le voy a dedicar a Chayanne, ¿sabes? Le voy a dedicar tal vez es amor. Oh. Doblete de Chayanne entonces ahí para la gente en los comentarios. Ya saben, si quieren recibir un poco del amor latinoamericano de Gabriel, colóquennos ahí en sus comentarios. O si quieren también burlarse de nosotros, decirnos que no sabemos nada de música, que quizás deberíamos abandonar la balada romántica, también ahí la caja de comentarios es su lugar. Gracias a los que llegaron hasta aquí y nos despedimos, Esteban. Nos despedimos, muchas gracias. Recuerden que vamos a darle como un adelanto de que para el próximo capítulo vamos a profundizar en la construcción narrativa de la ciencia ficción, los protagonistas, antagonistas, y vamos a estar jugando un poco con eso, para ir más en detalle con la historia. Y eso, por mi parte, muchos besitos, abrazos y un saludo a todos. Así que eso. Besos a todos, muchos besos. Y con eso, besos. ¡Adiós! Adiós. ¡Hop!